tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios. Vamos a disponer nuestros corazones para la palabra de Dios en esta mañana. El teólogo y pensador católico de origen suizo, Hans Kung, quien fue profesor destacado de la Universidad de Tubinga en Alemania, reconocido como uno de los teólogos más leídos del siglo XX y conocido también, entre otras cosas, por haber negado la infalibilidad papal o la infalibilidad del Papa, expresó a sus 83 años, una década antes de su muerte, lo siguiente: creo en Dios, pero no en la iglesia. Creo en Dios, pero no en la iglesia. Lo cierto es que aun cuando esta frase pueda haberse originado en el pensamiento de un destacado teólogo católico, cada vez son más las personas que utilizan esta frase o alguna variación de la misma para referirse a su decepción de la iglesia evangélica y explicar de alguna manera por qué ya no pertenecen a esta o ya no se sienten parte de la misma. Creo en Dios, pero no en la iglesia. Es innegable que muchas personas han sido lastimadas y defraudadas tanto por miembros como por líderes de diversas iglesias. El dolor de sentirse utilizados y explotados por la ambición, el autoritarismo y el acaparamiento de aquellos que estaban supuestos a pastorearlos y cuidarlos, pero que terminaron por hacer todo lo contrario, los ha dejado confundidos, heridos y aislados. Varios que creen en Dios y en la Biblia y que anhelan sinceramente congregarse de acuerdo a la instrucción de Hebreos capítulo 10, versículo 25, que dice: y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, simplemente no pudieron seguir cumpliendo con este precepto debido a que se les acabaron las opciones. Algunos estuvieron como una especie de peregrinos congregacionales, visitando una iglesia y la otra. Navegaron hasta naufragar entre un cúmulo de falsos evangelios, como el falso evangelio de la prosperidad, que es uno de los mayores fraudes de la historia del cristianismo. El falso evangelio light o suavizado, que es una fábrica de falsos convertidos muy bien entretenidos. El falso evangelio egocéntrico o antropocéntrico, que se centra en estimular el ego humano, solo por mencionar algunos. El pastor Mark Clark, en su libro titulado en inglés Hypocrisy is Keeping People from the Church, que traducido al español es: la hipocresía está alejando a la gente de la iglesia, observa pertinentemente que muchos autodenominados cristianos a lo largo de la historia y en la actualidad han hecho y siguen haciendo cosas horribles en el nombre de Cristo. Esto es especialmente cierto cuando la religión se convierte en una organización sistematizada, institucionalizada y politizada que ejerce poder sobre otros. Seamos honestos, en nuestros días abundan en la iglesia evangélica los abusos de autoridad, la demagogia que fomenta el culto idolátrico a la personalidad de un líder religioso, principalmente en ministerios que giran en torno a la figura de un solo líder que se autonombra y promueve a sí mismo como un ungido especial que oferta su cobertura espiritual como indispensable para los más crédulos.
Desgraciadamente, en el presente existe un exceso de misticismo manipulatorio y de explotación financiera espiritualizada que se refleja en el estilo de vida excéntrico, extravagante y opulento de líderes religiosos cuyo amor al dinero es su motor e irónicamente es a la vez el principio de todos sus males. Henry y Richard Blackaby dicen acertadamente que la dictadura espiritual suele ser la forma más opresiva de tiranía. Los autores Johnson y Van Bonderen expresan en su libro titulado The Subtle Power of Spiritual Abuse, el poder sutil del abuso espiritual, la siguiente historia que quiero leerles textualmente. Estos autores dicen: no hace mucho escuchamos acerca de un ministro en el oeste de los Estados Unidos que comenzó con una reputación bastante excepcional. Sin embargo, en algún momento, el líder comenzó a hacer cosas que eran cuestionables, incluso ilegales e inmorales. Un periódico comenzó a hacer preguntas y las andanzas del líder religioso fueron cuestionadas. Este hombre terminó teniendo una demanda en su contra por conducta sexual inapropiada. Llegó a un acuerdo extrajudicial para que el problema desapareciera y luego él también desapareció. Sin embargo, durante el tiempo que estuvo bajo el escrutinio, su respuesta fue interesante, si no es que triste. Cada vez que el periódico local salía con un artículo cuestionando o exponiendo sus actividades, él emitía un boletín que hacía eco de la misma retórica. Debemos estar acercándonos mucho a lo que Dios quiere que hagamos porque Satanás ha renovado sus ataques contra nosotros a través de los malvados medios seculares. Los autores Johnson y Van Bonderen concluyen: creemos que debido a que nadie dentro del sistema religioso evidenciaría la verdad, Dios usó los medios de comunicación para revelar los hechos trágicos de la vida de este hombre. Este es un ejemplo de paranoia o de centrarse en un enemigo externo para evitar responder a preguntas legítimas. Lo que Johnson y Van Bonderen exponen es que si no se levanta alguien dentro de la misma iglesia para denunciar lo que está mal, entonces Dios usará incluso a los medios seculares de comunicación para evidenciar los abusos, excesos y las malas prácticas de los líderes religiosos perversos. Y aunque sabemos que no todo lo que aparece en los medios de comunicación es necesariamente veraz, en nuestros días este tipo de denuncias han sido publicadas en reportajes y noticieros, tanto de habla inglesa como de habla hispana, en prácticamente todo el mundo, afectando y demeritando la credibilidad de la iglesia evangélica en general. Evidentemente, las redes sociales han acelerado también la pérdida de credibilidad de la iglesia. Últimamente he notado que el desencanto por el evangelicalismo se ha incrementado a niveles nunca antes vistos. Tal como lo señaló Jesús en el primer siglo, también en nuestros días la élite religiosa se volvió ostentosa en lugar de fiel, orgullosa en lugar de humilde, codiciosa en lugar de generosa, materialista en lugar de espiritual, despótica en lugar de sencilla, amante de los títulos y reconocimientos en lugar de abrazar la autonegación y cargar la cruz. Y muchos se han enamorado de ser celebridades religiosas en lugar de siervos de Dios y de sus hermanos. Warren Wiersbe dijo acertadamente: en nuestro universo está Dios y hay personas y cosas. Fuimos creados para adorar a Dios, amar a las personas y usar las cosas. Sin embargo, si nos adoramos a nosotros mismos, ignoraremos a Dios, comenzaremos a amar las cosas y empezaremos a usar a las personas. Esto es en buena medida el diagnóstico actual de una buena parte de la iglesia evangélica. Líderes megalómanos y narcisistas, amadores de sí mismos, como lo dijo Pablo, o adoradores de sí mismos, aman las cosas
materiales porque se ponen a ellos como los protagonistas ignorando a Dios. Y entonces, por ese amor a las cosas materiales, utilizan a las personas para cumplir con sus ambiciones egocéntricas y codiciosas. Un estudio del grupo Barna realizado en el año 2007 mostró que el 85% de las personas que rechazan el cristianismo dicen que su motivo principal es la hipocresía de los cristianos. Mahatma Gandhi dijo: me gusta su Cristo, no me gustan sus cristianos. Sus cristianos son tan diferentes a su Cristo. Seamos honestos, la hipocresía se resume a una apariencia de perfección que no es más que un fingimiento repleto de pretensiones falsas. Y esta nos ha restado credibilidad como iglesia. Es mejor ser un imperfecto real que un perfecto hipócrita. Se los repito, es mejor ser un imperfecto real que un perfecto hipócrita. Y la iglesia saludable es la que da espacio para que la gente sea auténtica y pueda ser transformada y crecer, pero ambientes religiosos opresivos imponen que la gente tenga que pretender ser algo que no es, porque tienen miedo de ser juzgadas. Debemos aceptar que ciertas metodologías y prácticas que hemos realizado, aun cuando hayan sido bien intencionadas, terminaron por ser nocivas para la fe de muchas personas. Terminaron por ser dañinas para la propagación del mismo evangelio. Es tiempo de que como iglesia nos arrepintamos, corrijamos el rumbo, pidamos perdón y seamos transformados. Pero ¿por qué hablar de cosas como estas en un domingo de Pentecostés? Precisamente porque lo que muchos entienden por iglesia en la actualidad está demasiado alejado de lo que la Biblia nos enseña que es la iglesia. Tristemente, lo que hoy se muestra como lo más visible y notorio es lo menos congruente con la definición de iglesia que nos brinda la Biblia. Al final de cuentas, la gente no necesariamente se ha decepcionado de la iglesia bíblica, sino de una iglesia que está muy alejada, muy distante del concepto bíblico de iglesia. Hoy estudiaremos la última sección del capítulo 2 del libro de los Hechos, en el cual Lucas relata cuál fue el efecto de Pentecostés sobre la iglesia primitiva. Es decir, cómo los creyentes llenos del Espíritu Santo funcionaron y se desempeñaron al integrar y pertenecer a una comunidad de fe real y auténtica. Para ponerlos en contexto, al inicio del capítulo 2 del libro de los Hechos, Lucas registra el derramamiento del Espíritu Santo sobre los creyentes que se encontraban en el aposento alto. Luego encontramos el primer discurso de Pedro, después del cual se convirtieron alrededor de 3,000 personas. La sección que estudiaremos hoy se encuentra en el desenlace del capítulo 2. En esta Lucas registra cómo es la iglesia cristiana verdadera en su estado más puro. Eso es lo que Pentecostés nos recuerda. ¿Cómo debe ser la iglesia cristiana verdadera en su estado más puro? ¿Cómo es una iglesia cuyos miembros están realmente llenos del Espíritu Santo? A este modelo de iglesia es que debemos apuntar. Esta debe ser nuestra meta a seguir como congregación. El título de este mensaje es a manera de pregunta: ¿qué produce la llenura del Espíritu Santo en los creyentes? Leamos el texto de Hechos capítulo 2, versículos del 42 al 47 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno.
y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Insisto en esto, Lucas describe cómo es realmente una iglesia bíblica que está integrada por creyentes llenos del Espíritu Santo. Este modelo no es solamente para el primer siglo, sino para cada siglo, desde Pentecostés hasta la segunda venida del Señor. Este es el punto número 1. La llenura del Espíritu Santo en los creyentes produce una iglesia que es instruida en la sana doctrina. Veamos la primera parte del versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto también puede traducirse como y se dedicaban continuamente, ininterrumpidamente a la enseñanza de los apóstoles. La enseñanza tenía autoridad porque era realmente la enseñanza del Señor Jesús comunicada a través de los apóstoles o mensajeros en el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, la enseñanza transmitida por el Señor Jesús, confirmada por el Padre Celestial y supervisada por el Espíritu Santo, fue la que los apóstoles comunicaron a la iglesia. Aquellos 3,000 nuevos convertidos y todos los creyentes en general necesitaban ser educados por los apóstoles, quienes fueron los testigos presenciales del ministerio del Señor Jesucristo. Con el transcurrir del tiempo y escudriñando el Antiguo Testamento, la iglesia fue conformando un exhaustivo cuerpo de enseñanza. Prácticamente al final de su ministerio, Pablo le dijo a Timoteo en la última carta que escribió: con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste, con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. Cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Noten cómo el poder del Espíritu Santo conduce a un individuo a la preservación de la sana doctrina, de la preciosa enseñanza. Gradualmente, la iglesia guiada por el Espíritu Santo fue reconociendo aquellos libros relacionados con la doctrina de los apóstoles. Y finalmente surgió lo que conocemos como el canon del Nuevo Testamento. En el presente, dicho Nuevo Testamento, que contiene la enseñanza de los apóstoles, junto con el Antiguo Testamento, integran la Biblia en su totalidad. Por consiguiente, una iglesia llena del Espíritu Santo es aquella que escudriña constante y fielmente las Sagradas Escrituras. Los reformadores del siglo XVI volvieron a la sola Escritura, reconociendo a la Biblia como la única regla de fe y de conducta. Además, buscaron salir de los abusos alegóricos que se prestaban para cualquier tipo de interpretación amañada y fraudulenta de las Escrituras. Estos abusos alegóricos han resurgido en nuestros días dentro de la iglesia evangélica. Pero los reformadores los desecharon y se concentraron en predicar el sentido claro del texto bíblico. Hoy en día, la profecía más insegura, lo que los seres humanos piensan y dicen, ha saturado los púlpitos de las iglesias. Necesitamos clamar al Espíritu Santo para que nos haga volver a la predicación del texto bíblico, que es la profecía más segura, como lo dijo el apóstol Pedro. Pero además rogarle al Espíritu Santo que nos enseñe cómo interpretar la Biblia correctamente. El evangelista Leonard Ravenhill dijo: el santo libro del Dios viviente sufre más ahora de sus expositores que de sus opositores. El teólogo John Stott escribió: el Espíritu Santo de Dios lleva al pueblo de Dios
a someterse a la palabra de Dios. Quisiera volver a leer esto. El Espíritu Santo de Dios lleva al pueblo de Dios a someterse a la palabra de Dios. Punto número 2. La llenura del Espíritu Santo en los creyentes produce una iglesia que inspira reverencia a Dios. El versículo 43 de nuestro texto base dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La santificada vida en comunidad de los cristianos ocasionó que un temor reverente se apoderara de cada persona que reconoció la obra de Dios en medio de los suyos. Las maravillas y señales realizadas por los apóstoles fueron el complemento perfecto para demostrar el respaldo divino sobre la iglesia de Jesucristo. Así como los milagros de Jesús fueron señales del reino de Dios, aquellos llevados a cabo por medio de sus apóstoles compartían el mismo carácter. Noten cómo la doctrina correcta conduce a la práctica correcta. De una forma más técnica, se dice que la ortodoxia conduce a la ortopraxis. La doctrina correcta conduce a la práctica correcta. No olvidemos que en Deuteronomio 13, Moisés advirtió que una señal o milagro no es suficiente evidencia de que alguien sea un profeta verdadero, mientras que el mensaje fiel sí lo es. Martín Lutero dijo: cualquier enseñanza que no se encuadre con las Escrituras debe ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días. Por lo tanto, las maravillas y señales son el acompañamiento de una enseñanza fiel que está centrada en las Sagradas Escrituras. Mi profesor Craig Blomberg observa pertinentemente que las señales y las maravillas pueden provenir de fuentes distintas a Dios, incluyendo tanto el mundo demoníaco como la manufactura humana. Recordemos que en el libro del Éxodo, los hechiceros de Egipto lograron emular o imitar ciertos milagros que Dios hizo por medio de Moisés. Jesús mismo nos advirtió: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas que realizarán milagros extraordinarios, con los cuales tratarán de engañar aún a los escogidos de Dios. Lo cierto es que aunque el enemigo sea un imitador y se disfrace de ángel de luz, y algunos hombres engañadores fabriquen milagros falsos, el único Dios verdadero continúa y continuará haciendo milagros. Pero a la luz de las Escrituras siempre observamos que un milagro hecho por Dios va acompañado de la palabra de Dios. Dicho de otra manera, un milagro realizado por Dios siempre irá de la mano del verdadero evangelio. La iglesia primitiva, llena del Espíritu Santo, inspiró temor reverente a toda persona. Ahora bien, ¿qué es lo que la iglesia cristiana actual inspira a quienes la observan desde afuera? ¿Cómo nos ven? ¿Cuál es su concepto de nosotros? Roguemos al Espíritu Santo que el impacto del remanente de Cristo provoque un sentido de profunda reverencia a Dios en las personas que contemplan la iglesia, aun cuando la oposición y la persecución sean inminentes. Punto número 3. La llenura del Espíritu Santo en los creyentes produce una iglesia que ama auténticamente. Lucas registra lo siguiente: y perseveraban en la comunión unos con otros. La palabra comunión es koinonia en griego,
Y aunque esta es la única ocasión en la que Lucas le escribe, la encontramos en 19 ocasiones en el Nuevo Testamento y siempre alude a la singular participación que los creyentes tenemos con Dios y con nuestros hermanos en Cristo. La Biblia dice que tenemos comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto implica que la comunión para nosotros es trinitaria, es una experiencia trinitaria. Nos relacionamos con cada una de las personas de la Trinidad, del único Dios verdadero. Pero además tenemos comunión con nuestros hermanos en Cristo. Somos los miembros del cuerpo de Cristo. Un poco antes de su crucifixión, Jesús instruyó a sus discípulos diciéndoles: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El estándar de cómo amarnos los unos a los otros es Jesús. Él nos manda a amarnos como Él nos amó. Los creyentes de la iglesia primitiva, llenos del Espíritu Santo, cumplieron con este nuevo mandamiento de Cristo. Leamos los versículos 44 y 45 de nuestro texto base. Todos los que habían creído estaban juntos, noten esta unidad, y tenían en común todas las cosas. No había egoísmo ni egocentrismo entre ellos. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Por favor, noten el versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿No les parece que una iglesia enfocada en el materialismo es el opuesto absoluto de lo que acabamos de leer de la iglesia primitiva? La iglesia primitiva era una iglesia que se despojaba de sus bienes materiales para el beneficio de los más pobres. Y en la actualidad vemos un discurso sucio del falso evangelio de la prosperidad, que lo que enseña es acaparamiento codicioso de bienes materiales espiritualizado. ¡Qué desastre! Lo que observamos en estos versículos de ninguna manera es socialismo ni comunismo. En ningún momento se realizó un despojo obligatorio de los bienes de nadie. No se hacían manipulaciones ni presiones abusivas para que la gente ofreciera sus posesiones. La relación con Dios no se presentaba como contractual, como pacta con Dios para que Dios te dé más. Ningún tipo de basura de esas, que no es bíblica ni siquiera. No existía la propuesta de una relación de canje con Dios. Los creyentes reconocían simplemente que todo le pertenecía a Dios. Así de sencillo. Y si el Espíritu Santo los guiaba a vender algo para repartirlo a los más pobres, simplemente lo hacían. Por lo tanto, de una manera espontánea y voluntaria, algunos vendieron sus propiedades con el fin de ayudar a los pobres y necesitados. Y aquellos que conservaron sus casas, las pusieron al servicio de la iglesia. Un ejemplo maravilloso de una mujer empresaria es Lidia, en el Nuevo Testamento. Ella generaba recursos para que el evangelio fuera difundido y puso su casa al servicio de las misiones. En el primer siglo, los creyentes más acaudalados solían abrir las puertas de sus casas para que la iglesia pudiera congregarse para adorar a Dios y escudriñar las Sagradas Escrituras. Filemón es un ejemplo de esto en el Nuevo Testamento. El verdadero cristianismo jamás ha sido materialista ni clasista. La superioridad no es signo del cristianismo. Leamos el texto de Hechos capítulo 4, versículos 34 y 35.
Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Esto significa que se realizó un fondo general, pero no con el fin de enriquecer a los apóstoles, ni para comprarle un barco privado a alguno de ellos, sino con el fin de ayudar con las necesidades circunstanciales de cada creyente. Una iglesia llena del Espíritu Santo no busca hacerse tesoros en la tierra, sino en el cielo, tal como Jesús lo enseñó en el Sermón del Monte. Juan Crisóstomo, quien no estuvo tan distante en el tiempo de la iglesia primitiva, dijo lo siguiente acerca de esta. Se trataba de una comunidad de bienes angelical. No consideraban propio nada de lo que les perteneciera. Inmediatamente la raíz de los males quedó eliminada. Nadie reprochaba, nadie envidiaba, nadie escatimaba. No había allí ningún orgullo, ningún menosprecio. El pobre no conocía la vergüenza, ni el rico la soberbia. Punto número 4. La llenura del Espíritu Santo en los creyentes produce una iglesia que adora en espíritu y verdad. Lucas relata lo siguiente: y perseveraban en el partimiento del pan. Aunque la expresión puede implicar todo tipo de comida, parece indicar más específicamente la cena del Señor. Y en las oraciones, se refiere a reuniones de oración. Estos eran actos corporativos de adoración. Versículo 46, y perseverando unánimes. La iglesia primitiva se caracterizó por la unidad de propósito, no por las agendas individualistas de sus líderes. Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, se reunían a adorar tanto de manera formal en el templo como informal en las casas, de forma tradicional como espontánea. Adoraban a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Quiero enfatizar firmemente esta expresión, sencillez de corazón. Esto significa que tenían una devoción sencilla, sin pretensiones ni ínfulas de grandeza. No existían las celebridades religiosas ni la farándula eclesiástica. El relato continúa diciendo, alabando a Dios. Todo lo que hacían se trataba de Dios. El culto de la iglesia primitiva era tanto gozoso como reverente. La fe cristiana de los creyentes primitivos fue una realidad de adoración diaria a Dios y no una rutina de una vez por semana. Estamos llamados a un estilo de vida de adoración permanente a Dios. Kent Hodges dice, cuando el Espíritu reina, los corazones del pueblo de Dios se mueven hacia Él y su relación con Él se intensifica. Punto número 5 y final. La llenura del Espíritu Santo en los creyentes produce una iglesia que alcanza a los perdidos. Lucas dice, y teniendo favor con todo el pueblo. La iglesia primitiva ganó la admiración de quienes no creían. El Espíritu les guió a entender cómo debían relacionarse con el mundo, aun cuando la oposición y la persecución eran inminentes. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Noten que es el Señor el que añade a la iglesia los que han de ser salvos. En última instancia, Dios es el evangelista principal.
Él es el único Salvador. Y ninguno de nosotros es un co-salvador. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es solamente en nuestro Señor Jesucristo. Pablo dijo en 1 Corintios 3, versículos 6 y 7, yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega. En otras palabras, aunque algunos digan yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, nosotros somos los más irrelevantes, porque solo Dios es el que hace crecer. Nunca debemos caer en la competencia baja, basada en parámetros de un mundo caído del éxito. Todo nuestro enfoque debe ser hacer la voluntad de Dios como comunidad de fe. Nada más que esto. La evangelización de la iglesia primitiva no era una actividad ocasional o esporádica, sino permanente. Cada día nuevas personas eran salvas. Era un avivamiento continuo. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con alguien el evangelio del Señor Jesucristo? La iglesia primitiva, más que convertidos, hizo discípulos de Jesús. En el desenlace del Evangelio de Mateo, Jesucristo nos dice, por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El libro de los Hechos registra que antes de ascender a los cielos, Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Al llegar al final del libro de los Hechos, no vemos que esta tarea haya sido completada, solamente vemos la finalización de la primera etapa, de la primera fase. En el presente, tú y yo, todos nosotros continuamos cumpliendo con la misma tarea exactamente por medio del poder del mismo Espíritu Santo. Es por eso que debemos parecernos más a aquella iglesia primitiva. Sea cual sea nuestro don, nuestro talento o incluso el llamado que tengamos, en última instancia, todos somos esto, testigos de Jesucristo. Testigos de Jesucristo. El misionero Thomas Johann Bach escribió, el Espíritu Santo anhela revelarte las cosas más profundas de Dios, anhela amar a través de ti, anhela obrar a través de ti. A través del bendito Espíritu Santo puedes tener fortaleza para cada deber, sabiduría para cada problema, consuelo en cada pena, alegría en su servicio desbordante. Nunca impactaremos al mundo meramente por asistir a la iglesia. Mucho menos impactaremos al mundo diciendo frases como creo en Dios, pero no en la iglesia. La única manera en la que podemos impactar al mundo verdaderamente es siendo la iglesia de Jesucristo. La iglesia bíblica nunca ha sido el lugar, sino la gente. No es un edificio, sino un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Más que venir a la iglesia, somos la iglesia.
donde quiera que estemos. En respuesta a la frase, creo en Dios, pero no en la iglesia, hoy cada uno de nosotros puede decir, creo en Dios y soy su iglesia. ¿Puedes decirlo conmigo? Creo en Dios y soy su iglesia. Creemos en Dios y somos su iglesia. Y como su iglesia, tenemos comunión con Cristo y con nuestros hermanos en la fe. Bíblicamente, y especialmente a la luz del Nuevo Testamento, es imposible decir que tengo una relación personal con Cristo, pero que no pertenezco a su cuerpo. No hay cabida para tal cosa. Porque al tener una relación personal con Cristo, inmediatamente soy parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Algunos lo explican de esta manera. Los evangelios relatan lo que Jesús hizo en su cuerpo físico cuando se encarnó y vino a este mundo. Pero que el libro de los Hechos relata lo que Dios hizo a través del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Sigue siendo la obra de Cristo a través de nosotros. Es la obra del Espíritu Santo a través de nosotros. Por eso somos los más inútiles sin el poder del Espíritu Santo en nosotros. Solo Él nos hace competentes. Somos absolutamente dependientes de Él. Porque separados de mí nada podéis hacer, es lo que dijo el Señor Jesús. Estamos perdidos sin el otro consolador, el Parácletos, que Él dijo que enviaría. Lo necesitamos desesperadamente para ser una iglesia bíblica. Quisiera invitarte a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Gracias por hablarnos en este domingo de Pentecostés de cómo es la iglesia que tú anhelas, Señor. Perdónanos. Perdona nuestro orgullo. Que podamos ser humildes, mostrando arrepentimiento, pidiendo perdón por nuestros errores históricos como comunidad de fe. Señor, perdónanos porque hemos fallado a lo largo de los años. Quizá hemos tenido buenas intenciones, pero no hemos sido una iglesia perfecta. Señor, ten misericordia de nosotros. Haz de nosotros una iglesia conforme a tu corazón. Haz de nosotros una comunidad de fe como lo fue la iglesia primitiva. Que realmente la llenura de tu Espíritu Santo en nosotros se manifieste primordialmente en nuestra unidad como iglesia, en nuestro servicio hacia ti y a los demás, en nuestro amor por la sana doctrina, en la defensa de la sana doctrina, en preservar la preciosa enseñanza del texto bíblico. Gracias, Señor, por mis hermanos. Llénalos de tu Espíritu Santo. Es mi oración. Gracias porque cuando vinimos a tus pies, tu Espíritu Santo hizo morada en nosotros. Y vemos también cómo en el libro de los Hechos, aquellos que ya tenían el Espíritu Santo en ellos, eran también llenados más y más del Espíritu Santo. Anhelamos ser llenos, llenos, llenos y más llenos del Espíritu Santo. Que eso se refleje en nuestra conducta,
en nuestras relaciones, principalmente en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con nuestros hermanos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Cristo. Haz esta oración de fe conmigo y habla con Él como nunca antes lo has hecho. Dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y limpiarme de toda mi maldad. Creo en tu resurrección al tercer día. Sálvame, Jesús, me entrego a ti, poderoso Salvador. En tu nombre, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, hemos orado. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios.